Soy Mónica, tengo 32 años, y he pasado mi vida siendo la decepción de la familia. Acabo de volar a Hilton Head para nuestro viaje familiar anual. De pie en el vestíbulo del complejo de 5 estrellas, mi hermana Jimena sonrió con suficiencia. Reservamos habitaciones para la verdadera familia, anunció. Para mí, mi esposo y mi hijo. No hay habitación para ti. Mis padres solo miraban al suelo. Esperaban que llorara. Esperaban que suplicara. En lugar de eso, pedí tranquilamente al conserje la suite presidencial y pagué con la tarjeta Amex negra que no sabían que poseía. Me alejé, silenciando sus frenéticas llamadas. Pensaban que estaban avergonzando a su fracasada hija. No tenían idea de que solo unas horas más tarde, estarían suplicándome que usara mis conexiones secretas para salvar la vida de mi sobrino. Antes de continuar esta historia, decidme desde donde estáis viendo en los comentarios de abajo. Dadle a me gusta y suscribíos si alguna vez habéis sido el extraño en vuestra propia familia. El vestíbulo del Sanctuary Resort en Hilton Head era un ejercicio de riqueza tranquila y de abolengo. Los frescos suelos de mármol reflejaban la luz de candelabros que goteaban cristales como lluvia helada. Sentí como la humedad de Carolina del Sur se me pegaba al entrar, con mi simple maleta de lona traqueteando ruidosamente sobre la piedra pulida. Tenía 32 años, estaba agotada por el vuelo y llegaba con 3 horas de retraso. Mi familia ya estaba allí, agrupada cerca del mostrador de registro, con aspecto de ser los dueños del lugar. Eran un retrato perfecto del éxito de la clase alta afroamericana. Mi padre, Carlos, de 60 años e imponente, llevaba un polo de golf impecable tan caro que probablemente tenía su propio código postal. Estaba dando instrucciones con impaciencia a un botones sobre su equipaje. Mi madre, Lorena, de 58 años y elegante con un vestido de lino blanco, tecleaba impacientemente en su teléfono. Su ceño estaba fruncido con fastidio. Mi hermana, Jimena, de 30 años, era el centro resplandeciente de su propio universo. Se reía, echando la cabeza hacia atrás mientras su marido, Ricardo, le susurraba algo al oído. Ricardo, de 31 años, era la imagen del pijo de la costa este, su piel blanca contrastaba fuertemente con la de mi familia. Parecía haber nacido con náuticos. Su hijo, Javier, de 3 años, estaba peligrosamente cerca de derribar una palmera en maceta cerca de su montaña de equipaje Louis Vuitton. Finalmente los alcancé, con la garganta apretada por la familiar ansiedad que siempre precedía a una reunión familiar. Siento mucho llegar tarde, dije, mi voz apenas un susurro. El vuelo desde DC tuvo problemas de mantenimiento. Lorena suspiró, un sonido de pura decepción armamentística. No levantó la vista de su teléfono. Siempre eres la última, Mónica. Siempre. Has hecho esperar a toda la familia. Carlos se está impacientando. Jimena finalmente se giró, su sonrisa se desvaneció en una familiar mirada de evaluación. Escaneó mi sencillo atuendo de viaje negro. Oh, lo lograste. Su tono era plano, aburrido. Justo le decía a Ricardo, dijo lo suficientemente alto para que yo la oyera claramente. Estaba casi segura de que no podrías permitirte el vuelo. No con ese trabajillo tuyo de salvar el mundo. Ricardo se rió entre dientes, acercándola más. Sé buena, cariño. Ella hace lo que puede. Su condescendencia era peor que su crueldad. Ese trabajo. Tecnología para la esperanza. Lo llamaban mi pequeña obra de caridad. Me imaginaban repartiendo portátiles en el sótano de una iglesia por el salario mínimo. Nunca preguntaron qué hacía realmente. Nunca preguntaron sobre los algoritmos que escribía o la plataforma de logística que estaba construyendo. Solo vieron organización sin ánimo de lucro y me descartaron como un fracaso. Era más fácil para ellos de esa manera. Me mantenía en mi lugar. Mi padre finalmente se apartó del botones, su mirada recorriéndome. No era una mirada de bienvenida. Era una tasación. Mónica, dijo, su voz cortante. ¿Estás aquí? Bien. Llevamos media hora esperando. Dije que lo sentía, papá. La aerolínea. Me interrumpió.
Las excusas no cambian el hecho de que eres desorganizada. Se volvió hacia el mostrador, descartándome. Carlos Whitfield, anunció al conserje. Vamos a registrarnos. Jimena finalmente se giró, su brillante y ensayada sonrisa se desvaneció en el momento en que se posó en mí. Escaneó mi sencillo atuendo de viaje negro, sus ojos deteniéndose en mi maleta de lona antes de encontrarse con los míos con una mirada de profundo aburrimiento. Oh, lo lograste. Su voz era plana, todo el brillo anterior había desaparecido. Justo le decía a Ricardo, dijo lo suficientemente alto para que yo y el botones la oyéramos claramente. Estaba casi segura de que no podrías permitirte el vuelo. No con ese trabajillo tuyo de salvar el mundo. Ricardo, su marido, se rió entre dientes y la rodeó con un brazo, acercándola. Me miró con una sonrisa empalagosamente dulce y paternalista. Sé buena, cariño, murmuró, su voz goteando con descendencia. Ella hace lo que puede. Haciendo lo que puedo. Eso es lo que todos pensaban. Ese trabajo. Tecnología para la esperanza. Eso era todo lo que sabían. En sus mentes, yo trabajaba para una pequeña y luchadora organización sin ánimo de lucro, probablemente operando desde el sótano de una iglesia, repartiendo portátiles reacondicionados por un salario que apenas cubría mi alquiler en DC. Me imaginaban con cardigans, comiendo lentejas, perpetuamente sin dinero y perpetuamente soltera. Nunca preguntaron qué era realmente tecnología para la esperanza. Nunca preguntaron sobre los complejos algoritmos de logística que diseñé o las subvenciones multimillonarias que ayudé a conseguir. Nunca preguntaron sobre nuestros contratos gubernamentales o nuestros socios internacionales. Para ellos era más fácil verme como el caso digno de lástima, la idealista, el fracaso familiar que no entendía el mundo real. Hacía que sus propias elecciones parecieran más válidas, más exitosas. Mi pequeña obra de caridad era el contrapunto perfecto al matrimonio de alto estatus de Jimena y al frío éxito corporativo de mi padre. Mi padre cortó cualquier respuesta que yo pudiera haber tenido. Su paciencia, ya de por sí escasa, se había agotado. Ya es suficiente, dijo, su voz un bajo gruñido de irritación. No me estaba defendiendo. Estaba molesto por el retraso, por la escena. Vamos a registrarnos. Toda la familia está cansada. Me dio la espalda por completo, avanzando para acaparar toda la atención del conserje. El mensaje era claro. La conversación había terminado. Fui descartada. Carlos Whitfield, anunció, su voz resonando con autoridad. Tengo una reserva para 2 suites. El conserje le dedicó a mi padre una sonrisa pulida y profesional. Sí, señor Whitfield. Tenemos sus reservas aquí mismo. Sus dedos teclearon ligeramente en el teclado. Una suite frente al mar para usted y la señora Whitfield. Y una suite junior contigua para la familia de la señora Jimena. Ya hemos anotado su solicitud de una cuna para Javier. Excelente, dijo mi padre, asintiendo bruscamente. Se hizo a un lado para que Jimena y Ricardo recibieran sus tarjetas de acceso. Di un paso adelante, colocando mi bolso en el mostrador de mármol. Disculpe, le dije al conserje, ofreciendo una pequeña y cansada sonrisa. Debería tener una tercera habitación, Mónica Whitfield. La sonrisa del conserje vaciló por un segundo. Por supuesto, señora. Déjeme comprobarlo. Sus dedos volaron por el teclado. Miré a mi familia. Jimena se reía de algo que Ricardo le susurraba, ignorándome deliberadamente. Mi padre examinaba un folleto del campo de golf del complejo. Dijo el conserje en voz baja. Volvió a teclear. Señorita Whitfield, ¿podría estar bajo un nombre diferente o quizás una reserva separada? No lo creo, dije, el nudo en mi estómago se apretó. Debería estar con el grupo principal, Mónica Whitfield. El conserje parecía genuinamente arrepentido ahora. Bajó un poco la voz. Señora, lo siento muchísimo. He buscado de todas las formas posibles. Las únicas reservas asociadas con el grupo Whitfield son la suite frente al mar y la suite junior. No hay una tercera habitación reservada a su nombre.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y definitivas. El zumbido de fondo del vestíbulo, la charla tranquila, el tintineo distante de vasos del bar parecieron desvanecerse. Solo había un zumbido en mis oídos. Esto no era un error. Esto era una decisión. Me giré lentamente para enfrentar a mi familia. Ricardo tenía una pequeña y cruel sonrisa en su rostro. Jimena se estudiaba las uñas con intenso interés, una diminuta sonrisa jugando en sus labios. Lo sabían. Habían estado esperando esto. Miré a mis padres. Mi madre, Lorena, de repente encontró el patrón en el suelo de mármol absolutamente fascinante, negándose a mirarme a los ojos. Y mi padre, Carlos, había girado todo su cuerpo lejos del mostrador. Miraba intensamente por los grandes ventanales, con las manos entrelazadas a la espalda, perfectamente quieto como si estuviera admirando la vista del océano y no hubiera oído nada en absoluto. Me había dejado sola para ser humillada. La espalda rígida de mi padre fue toda la respuesta que necesitaba, pero fue mi madre, Lorena, quien finalmente rompió el silencio. Se giró, su rostro una máscara de estudiada y despreocupada preocupación. Su voz era ligera, casi airosa, como si estuviera comentando sobre el tiempo. «Oh, Mónica, cariño», dijo, su voz lo suficientemente alta para que el conserje la oyera. «Simplemente asumí que reservarías tu propia habitación. Sabes que este viaje es terriblemente caro, y ya tienes 32 años. Pensamos que querrías tus propios arreglos». La miré fijamente. Asumió. Después de 15 años de esta tradición en la que las reservas familiares siempre habían sido manejadas por nuestros padres. Antes de que pudiera siquiera encontrar mi voz, mi padre, Carlos, finalmente habló. No se dio la vuelta, pero su voz era cortante, atravesando el tranquilo murmullo del vestíbulo. Tu madre tiene razón. Tuvimos que priorizar a Jimena y Ricardo. Finalmente miró por encima del hombro, su expresión molesta. Tienen a Javier. Son una familia. Necesitan más espacio, más consideración. Tú, dijo, agitando una mano despectiva en mi dirección, eres solo una persona. Estás sola. Puedes manejarlo. No compliques las cosas. No compliques las cosas. Mi presencia era una complicación. Mis necesidades eran un inconveniente. No era una prioridad. Era la partida que podían recortar para que todo lo demás funcionara. La humillación fue tan aguda, tan repentina, que era difícil respirar. El conserje, viendo todo el horrible drama familiar desarrollarse, me miró con genuina lástima. Bajó la voz, tratando de ser discreta. Señora, dijo, sus ojos llenos de disculpa, lo siento mucho, pero estamos casi completamente llenos para la semana. Las únicas habitaciones que me quedan son, bueno, la suite presidencial o una habitación estándar con vistas al aparcamiento. Claramente esperaba que preguntara por la habitación estándar. Vio mi maleta sencilla, mi ropa gastada por el viaje y el evidente desdén de mi familia. Vio el fracaso que querían que viera. Justo cuando el conserje mencionó la habitación estándar, una risa aguda y fría cortó el vestíbulo. Era Jimena. Se reía tan fuerte que tuvo que apoyarse en Ricardo para sostenerse. Toda pretensión de cortesía había desaparecido, reemplazada por una burla abierta. «Oh, Mo», dijo, secándose una lágrima de la comisura del ojo. «Pensé que lo entendías. A veces eres tan literal». Dio un paso adelante, su voz goteando con descendencia. Mamá y papá reservaron habitaciones para la familia. Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire antes de dar el golpe final. Quiero decir, para mi familia, yo, Ricardo y Javier. Rodeó el brazo de Ricardo con ambos brazos y se acurrucó en su hombro, actuando para todo el vestíbulo. Verás, somos una familia de verdad, arrulló, mirándolo. Tenemos un hijo. Necesitamos el espacio extra. Necesitamos la suite contigua. Ya sabes cómo es con los niños pequeños. Tienen tantas cosas, tantas necesidades. Ricardo, su marido, le pasó el brazo por la cintura, atrayéndola. Me sonrió, una mirada engreída y superior en su rostro.
Tiene razón, dijo, su voz suave y despectiva. Las unidades familiares como la nuestra simplemente tienen más requisitos. Los niños necesitan mucho apoyo. Luego me miró de arriba abajo, observando mi única maleta y mi cara cansada. Alguien como tú, una mujer soltera, eres mucho más flexible. Es una de las ventajas de tu estilo de vida, ¿verdad? No esperó una respuesta. Se inclinó como si compartiera un consejo útil. Estoy seguro de que puedes encontrar un Motel 6 o algo así por la autopista. Son perfectamente adecuados. Se palpó el bolsillo. No te preocupes, en cuanto nos instalemos en nuestra suite, nos aseguraremos de enviarte la ubicación por mensaje de texto. Sus palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. Un Motel 6. Estaba sugiriendo que yo, su cuñada, debería ir a un motel barato de carretera mientras ellos disfrutaban de sus suites de 5 estrellas. El insulto era de una crueldad impresionante, y la expresión en el rostro de Jimena mostraba que saboreaba cada segundo. Este era el momento que habían planeado. Esta era la declaración pública final de que yo no era y nunca sería parte de su verdadera familia. Me quedé allí, inmóvil. El sonido de la risa de Jimena y la sugerencia condescendiente de Ricardo sobre un Motel 6 resonaron en el opulento vestíbulo. Sentí la mirada compasiva del conserje y las miradas curiosas de otros huéspedes. Un rubor caliente y furioso me subió por el cuello. Esto no era un simple descuido. Era una declaración. Una humillación pública y deliberada. Y yo sabía, en el fondo, que esta no era la primera vez. Esta era solo la más ruidosa. Mi mente retrocedió al día de Acción de Gracias del año pasado. Estábamos todos en casa de mis padres, la mesa repleta de comida. Yo estaba emocionada, genuinamente emocionada, por compartir una victoria personal. Acababa de pasar 3 semanas sin dormir desarrollando un nuevo protocolo de encriptación para nuestra plataforma de logística. El código finalmente funcionó, le dije a mi padre, tratando de explicar la complejidad. Podría revolucionar la forma en que aseguramos los datos. Carlos solo asintió, sus ojos ya se desviaban más allá de mí. Qué bien, Mónica. Luego se volvió completamente hacia Ricardo, su rostro iluminándose con genuino interés. Y bien, Ricardo, háblame de ese nuevo BMW Serie 5. ¿Qué tal se maneja en la autopista? Mi complicado logro, aquello en lo que había vertido mi alma, fue descartado en menos de 10 segundos para dar paso a una conversación sobre un coche. Luego recordé la Navidad del año pasado. Debajo del árbol, había un sobre de terciopelo para Jimena y Ricardo que contenía billetes de avión para un viaje de esquí de una semana a Aspen, con todos los gastos pagados. Mi regalo, abierto justo después, fue un bonito pero simple suéter de cachemira. El mensaje era tan claro como los pendientes de diamantes que le habían dado a Jimena. Ellos eran un destino. Yo era una obligación. Había pasado toda mi vida tratando de ganar una fracción de la aprobación que le daban a Jimena solo por existir, por casarse bien, por producir un nieto. Construí una empresa desde cero en uno de los campos más competitivos del mundo, y todavía era solo Mónica, la hija desorganizada, soltera y trabajadora de caridad. Ellos siempre habían sido la verdadera familia. Yo solo era la invitada que no sabían cómo desinvitar. Allí de pie, en el vestíbulo, la fría finalidad de esa verdad se asentó en mí. Y la ira que había estado hirviendo a fuego lento durante 20 años finalmente comenzó a arder. Lorena finalmente se volvió hacia mí, su rostro una máscara de cansada impaciencia. Ahora, Mónica, no montes una escena, siseó, su voz baja y urgente. La gente nos está mirando. Estás avergonzando a la familia. Intentó una sonrisa fina y apaciguadora. Sé razonable. Ve a buscar una habitación estándar como sugirió la amable señorita. No seas difícil. Por favor, no arruines las vacaciones de toda la familia solo por un pequeño error de reserva. Un pequeño error. El descarte casual. El posicionamiento inmediato de mí como el problema, la que arruinaba sus vacaciones. Era la misma táctica que había usado toda mi vida. Hacerme pequeña. Hacer de mis necesidades un inconveniente. Hacerme sentir culpable por existir fuera de su plan perfecto. La miré.
Miré la espalda rígida de mi padre, la sonrisa engreída de mi hermana y la lástima condescendiente de mi cuñado. Los vi a todos claramente. Y en ese instante, algo dentro de mí, una espiral fuertemente enrollada de 32 años de frustración, finalmente se rompió. Me erguí. El agotamiento que se me había pegado desde el vuelo desapareció, reemplazado por una calma fría y aguda. Fue una claridad tan profunda que casi me mareó. Estaba harta. Estaba completa y absolutamente harta. Tomé una respiración profunda y estabilizadora. Luego le di la espalda a mi familia, descartándolos por completo. Centré toda mi atención en el atónito conserje, que todavía me miraba con esa horrible expresión de lástima. Disculpe, dije, mi voz clara y fuerte, cortando el silencio del vestíbulo. El conserje parpadeó, sorprendido. Esbocé una pequeña y educada sonrisa que no llegó a mis ojos. Lamento la confusión. Mencionó que le quedaban 2 tipos de habitaciones. Una con vistas al aparcamiento y la suite presidencial, señora, terminó, casi haciendo una mueca. Pero como dije, cuesta $5.000 por noche. Estaba tratando de ahorrarme más vergüenza. La suite presidencial, repetí, asintiendo lentamente. Suena encantador. La miré directamente a los ojos. La tomaré. Por 3 noches. El silencio en el vestíbulo fue repentino y absoluto. La sonrisa profesional del conserje se congeló en su rostro. Detrás de mí, oí a Jimena hacer un pequeño sonido ahogado, como si se hubiera tragado su propia risa. Ricardo se quedó allí, su expresión engreída borrada de su rostro. Mi madre, Lorena, simplemente se quedó boquiabierta. Jimena fue la primera en recuperar la voz, un chillido agudo e incrédulo. ¿Qué demonios estás haciendo, Mónica? Para esto. No puedes permitirte eso. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Dio un paso más cerca, su rostro retorcido por el desprecio. ¿Sacaste otro préstamo? ¿Es más deuda de tarjeta de crédito? ¿Estás loca? No la miré. No miré a ninguno de ellos. Mantuve mis ojos en el conserje, que todavía parecía confundido y profundamente incómodo. Con calma, metí la mano en mi bolso de diseñador, un bolso que probablemente habían asumido que era una imitación barata. Mis dedos rozaron mi cartera y se cerraron alrededor de un objeto pequeño y pesado. Lo saqué. Era una elegante tarjeta de titanio anodizado de color negro azabache. Hizo un sonido sólido y definitivo al colocarla sobre el mostrador de mármol. La tarjeta American Express Centurion. La tarjeta negra. Los ojos del conserje se abrieron de par en par. La lástima desapareció al instante, reemplazada por una mirada de respeto atónito, casi reverente. Toda su postura cambió. Se enderezó. Por supuesto, señorita Whitfield, dijo, su voz ahora suave como la seda. Mis disculpas por la confusión. Tomó la tarjeta como si fuera frágil. La suite presidencial por 3 noches. Lo procesaré para usted de inmediato. Haremos que un asistente personal la acompañe a su habitación. Gracias, dije en voz baja. Finalmente me permití mirar a mi familia. Jimena y Ricardo miraban la tarjeta, sus rostros en blanco por la confusión. No entendían qué era. Pero mi padre sí. Carlos, que había estado fingiendo estudiar el folleto de golf, ahora miraba el mostrador, con el rostro pálido. Vi su mano apretarse a su lado. Conocía esa tarjeta. La reconocía. Recordaba haberlo oído quejarse durante años, presumiendo ante sus amigos de que estaba en la lista, tratando de ser invitado. Era un hombre que definía todo su valor por su estatus financiero. Y esta tarjeta era el único símbolo de estatus que nunca había podido adquirir. Y yo, su hija fracasada, acababa de ponerla sobre el mostrador como si nada. El conserje procesó rápidamente el pago, sus movimientos eficientes y deferentes. Me entregó el recibo para que lo firmara. Su asistente estará aquí en un momento, señorita Whitfield. Llevará su equipaje a la suite y puede organizar cualquier otra cosa que necesite. Firmé mi nombre en la línea y se lo devolví. Gracias, dije.
¿Y podría, por favor, tener un servicio de coche privado listo para mí de inmediato? He tenido un cambio de planes. Enseguida, señorita Whitfield, respondió, ya cogiendo su teléfono. Con eso resuelto, finalmente me giré para enfrentar a mi familia. Todavía estaban congelados en el mismo cuadro de incredulidad. El rostro de mi padre estaba de un peligroso tono pálido, su mandíbula apretada. Mi madre parecía que iba a vomitar. Jimena y Ricardo simplemente parecían confundidos, como si sus cerebros no pudieran procesar esta nueva información. Los miré, mi voz perfectamente tranquila, perfectamente nivelada. Tenías razón, mamá. Papá. Solo se quedaron mirando. Tenéis razón, continué. No querría complicar vuestras vacaciones ni ocupar un espacio precioso. Ciertamente no quiero ser la que arruiné el viaje de la verdadera familia. Recogí mi bolso del mostrador. Así que, me iré. Me apartaré de vuestro camino. El shock finalmente se rompió y el rostro de mi padre se llenó de color. Mónica, para esto ahora mismo, siseó, su voz baja y furiosa. Detén esta ridícula actuación. Te estás poniendo en ridículo y avergonzando a toda esta familia. De hecho, me reí. Fue un sonido corto y amargo. Avergonzando a la familia, repetí, mirándolo directamente a los ojos. ¿Crees que soy yo la que causa vergüenza? Dejé la pregunta en el aire, la hipocresía de ello era lo suficientemente densa como para ahogarse. Creo que abandonar a tu hija en el vestíbulo de un hotel, decirle que no le reservaste una habitación y hacer que tu yerno sugiera que busque un motel 6 es lo vergonzoso, papá. Me arreglé la chaqueta. Me dijiste que me encargara de mis propios arreglos. Me dijiste que estaba por mi cuenta y que debía apartarme del camino de la verdadera familia. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Me estoy encargando de ello. El rostro de Lorena pasó por el pánico y la frustración. Esto no iba según el plan. Se suponía que ella tenía el control, la madre benevolente que manejaba a su hija difícil y menos exitosa. Ahora su hija difícil sostenía un símbolo de estatus que su marido no podía conseguir. Y todo el personal del hotel la trataba como a la realeza. Lorena se abalanzó hacia adelante, agarrándome del brazo. Su voz era un quejido agudo y desesperado. Mónica, para esto. Estás siendo petulante. Te dije que podíamos encontrar una solución. Siempre reaccionas de forma exagerada. Siempre haces las cosas tan dramáticas. Podemos llamar a la recepción y ver si tienen otra habitación en un piso más bajo. No seas tan terca. Miré su mano cuidada que agarraba mi manga. Luego la miré a los ojos. La frialdad en mi mirada la hizo estremecerse y soltarme. Tienes razón, mamá, dije, mi voz cortante y clara. He terminado de complicar las cosas. Le di la espalda. Les di la espalda a todos ellos. Entiendo la situación perfectamente, dije, hablando al aire del vestíbulo. No soy parte de la verdadera familia. Estoy por mi cuenta. Me estoy encargando de ello. Miré al conserje que observaba con atención sin aliento. Mi equipaje será enviado a la suite. Sí, señorita Whitfield, inmediatamente, dijo el conserje. Gracias, respondí. Que tengáis unas vacaciones maravillosas, todos. No esperé una respuesta. Me giré y caminé hacia las grandes puertas giratorias de cristal. No cogí mi simple maleta de lona. La dejé allí, huérfana junto a su montaña de Louis Vuitton. No la necesitaba. Sabía que se encargarían de ella. El sonido de mis tacones haciendo clic en el suelo de mármol era el único sonido en el vestíbulo. Cada paso se sentía poderoso. Cada paso era un paso lejos de 32 años de sentirme pequeña, secundaria e indigna. Mónica, la voz de mi padre explotó detrás de mí. No era una petición. Era una orden. Un rugido de autoridad absoluta que había gobernado toda mi vida. Mónica, vuelve aquí. Todavía estoy hablando contigo. No te alejas de mí. Seguí caminando. Podía sentir los ojos de todos en el vestíbulo en mi espalda. Sentí el shock de Jimena,
la confusión de Ricardo y la vergüenza aterrada de mi madre. Pero sobre todo, sentí la rabia al rojo vivo de mi padre porque su autoridad estaba siendo desafiada públicamente. Empujé la puerta giratoria y salí al húmedo aire de Carolina del Sur. Mi teléfono vibró en mi mano. Miré hacia abajo. La pantalla se iluminó con una palabra: papá. No había esperado ni 10 segundos. Ya estaba tratando de restablecer el control, de hacerme volver, de luchar verbalmente conmigo hasta someterme donde pudiera sermonearme, regañarme y volver a meterme en mi caja de fracaso. Miré la pantalla. Papá. Llamando. Por un momento, el viejo reflejo condicionado se encendió. Contesta. Apacígualo. Haz que el conflicto se detenga. Luego pensé en la risa de Jimena. El motel 6 de Ricardo. Las débiles excusas de mi madre. La espalda silenciosa de mi padre. Presioné el botón rojo de rechazar en el costado de mi teléfono. El timbre se detuvo. El silencio que siguió se sintió como el primer respiro real que había tomado en todo el día. Metí el teléfono en mi bolsillo justo cuando el reluciente Maybach negro se detuvo en la acera. Estaba de pie bajo el gran pórtico del complejo. El aire cálido y húmedo de Carolina del Sur era un extraño contraste con el frío glacial del vestíbulo. Mi teléfono vibró en mi mano. Y otra vez. Una serie incesante de vibraciones. Miré hacia abajo, no para responder, sino para leer las inevitables consecuencias. La pantalla era una cascada de su pánico y rabia. Primero, un mensaje de texto de mi padre: Carlos. ¿Qué crees que estás haciendo? Vuelve a este hotel ahora mismo. Era una orden, como si yo fuera una adolescente rebelde y no una mujer de 32 años a la que acababa de repudiar públicamente. Leí las palabras y no sentí nada. Borré el mensaje. El teléfono vibró de nuevo inmediatamente. Mi madre, Lorena. Mónica, estás montando una escena terrible. Todos en el vestíbulo están mirando. Estás avergonzando a tu padre. Por favor, deja de ser tan egoísta y vuelve adentro. ¿Egoísta? Vergonzoso. Las mismas palabras que había usado toda mi vida para controlarme, para hacer que sus sentimientos fueran mi responsabilidad, para avergonzarme y meterme de nuevo en mi caja designada. Borré su mensaje. Otra vibración. Esta vez, Jimena. ¿Hablas en serio con esa tarjeta de crédito falsa, jajaja? ¿A quién intentas impresionar? Te crees muy especial. Papá está furioso. No puedo esperar a ver cuánto tiempo puedes mantener este acto de niña rica antes de que vuelvas arrastrándote. Siempre serás un fracaso, Mo. ¿Siempre? Fracaso. Esa era su palabra favorita para mí. La que durante años siempre había dado en el blanco. Me quedé mirando la palabra en la pantalla. Y por un momento, el viejo y familiar escozor de la inutilidad me pinchó el corazón. Pero luego levanté la vista. Un coche se detenía en la acera. No era un taxi ni un coche de alquiler estándar. Era un Maybach clase S. Un fantasma negro y silencioso de coche tan pulido que parecía noche líquida. Era más largo que una berlina estándar, la viva imagen de la riqueza discreta e innegable. Se deslizó hasta detenerse directamente frente a mí, su motor un ronroneo bajo y potente. Mi teléfono vibró de nuevo. Lorena, Mónica. ¿Qué es ese coche? ¿Llamaste a una limusina? No puedes permitirte eso. Silencié el teléfono por completo y lo volví a meter en mi bolsillo. La puerta trasera del Maybach se abrió, empujada desde el exterior por un chofer. Era alto, vestido con un elegante uniforme oscuro y una gorra de conductor. Era un profesional, no solo un conductor. Se subió a la acera, su postura perfecta, y me asintió respetuosamente. Buenas noches, señorita Mónica, dijo, su voz educada y profesional. Me mantuvo la puerta abierta. Asentí y me dispuse a entrar. El señor Marcos la está esperando en la villa. Asentí al chofer y me deslicé en el asiento trasero. El interior del coche era absurdamente lujoso, olía a cuero rico y madera pulida. La puerta se cerró con un golpe suave y pesado,
sellando instantáneamente los sonidos del complejo, el aire húmedo y la energía frenética de mi familia. Solo había silencio. El coche se alejó de la acera, su movimiento tan suave que se sentía más como flotar que como conducir. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Podía sentir sus ojos en el coche mientras desaparecíamos por el largo camino bordeado de palmeras. Dentro del vestíbulo, mi familia permanecía congelada, mirando a través de los ventanales las luces traseras del Maybach que desaparecían. El Botones, todavía sosteniendo su equipaje, miraba incómodamente entre ellos y la puerta. Ricardo fue el primero en hablar, su voz un tartamudeo incrédulo. ¿Eso? Eso era un Maybach. Un clase S con chofer privado. Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo consiguió un Maybach? Mi padre, Carlos, no dijo nada. Permaneció perfectamente quieto, su rostro una máscara de fría furia. Tenía las manos tan apretadas a la espalda que sus nudillos estaban blancos. No había entendido lo de la tarjeta negra, no realmente, pero entendía el coche. Entendía al chofer. Era una muestra de riqueza y poder que él no había orquestado, que no controlaba. Y lo odiaba. La odiaba a ella por ello. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, y eso lo enfurecía más que cualquier otra cosa. Jimena, recuperándose de su conmoción, inmediatamente buscó la única explicación que tenía sentido en su mundo. Se mofó, cruzando los brazos. Oh, por favor. No seas tan dramático. Se echó el pelo hacia atrás, su voz goteando un renovado desprecio. ¿Es obvio, no? Finalmente encontró uno. Un novio rico, algún multimillonario de la tecnología o un tipo de fondos de cobertura al que se ha aferrado. Miró a Ricardo, luego a sus padres, buscando su acuerdo. Eso es tan típico de ella. Siempre necesitando ser rescatada, siempre dependiendo de un hombre. Se rió, ese mismo sonido agudo y cruel de antes. Probablemente es su amante. Así es como consiguió esa tarjeta de crédito. Solo está fingiendo ser algo que no es. Es patético, de verdad. Lorena, mi madre, se aferró a esta explicación, asintiendo con entusiasmo. Jimena tiene razón, Carlos. Por supuesto. Debe ser un hombre. Mónica nunca podría permitirse eso por su cuenta. La idea de que yo hubiera logrado esto por mí misma era tan imposible, tan fuera de su narrativa sobre mí, que ni siquiera se les ocurrió. El Maybach condujo durante 20 minutos, dejando muy atrás los cuidados terrenos públicos del Sanctuary Resort. El chofer giró por una carretera privada sin señalizar, introduciendo un código en un discreto teclado. Un conjunto de altas y modernas puertas de seguridad se abrieron silenciosamente, dándonos acceso. Serpenteamos a través de un exuberante bosque marítimo privado, los árboles antiguos cubiertos de musgo español, creando un dosel de verde. No tenía idea de que esta parte de la isla siquiera existiera. La carretera se abrió a un impresionante acantilado, y me quedé sin aliento. El coche se detuvo no en una casa, sino en una obra maestra. Era una extensa villa moderna de madera oscura, cristal y piedra blanca construida directamente en el acantilado, que parecía flotar sobre el océano Atlántico. Era tan privada, tan arquitectónicamente significativa, que hacía que el complejo de 5 estrellas de mi familia pareciera un hotel de cadena común. El chofer me abrió la puerta. El señor Torres está en la terraza principal, señorita Mónica. Bienvenida. Atravesé una enorme sala de estar al aire libre. Las paredes eran de cristal, retraídas para dejar que la brisa marina fluyera, llevando el aroma a sal y jazmín. El espacio estaba lleno de arte minimalista y muebles bajos y cómodos. Y entonces lo vi. Marcos estaba de pie junto a una piscina infinita que parecía fundirse directamente con el horizonte del océano. A sus 45 años, era la imagen del poder discreto. Alto, tranquilo e impecablemente vestido con pantalones de lino y una camisa azul oscuro que lo hacían parecer más un filósofo que un magnate de la tecnología. Él era el ancla, el estratega, el hombre que veía todo el tablero de ajedrez mientras todos los demás solo miraban el siguiente movimiento. Se giró cuando me acerqué,
su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y genuina que no contenía juicio, solo bienvenida. Ya había 2 copas de vino tinto servidas, sobre la mesa baja entre 2 profundas tumbonas. Supongo, dijo, su voz suave y profunda, que la reunión familiar no fue bien. Solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo desde que bajé del avión. Me hundí en una de las sillas, mi ira y adrenalina finalmente dando paso a un profundo y agotador cansancio. Cogí una de las copas de vino. Era un Burdeos caro, complejo y reconfortante. Se podría decir eso, murmuré, mirando hacia el agua. Fue peor de lo que pensaba, Marcos. Mucho peor. No me sonsacó. Solo esperó, dándome el espacio para hablar. Esa era su manera. No reservaron una habitación para mí, dije, las palabras todavía sabían a ceniza en mi boca. Simplemente me dejaron de pie en el vestíbulo, mi propia familia. Marcos solo asintió, su expresión ilegible pero completamente de apoyo. Me reí, un sonido sin humor y roto. Mi padre fingió estar mirando por la ventana. Mi madre me culpó por montar una escena y me dijo que fuera razonable. Y luego Jimena. Hice una pausa, la humillación final, las mismas palabras todavía escociendo. ¿Qué dijo Jimena?, preguntó suavemente. Se rió, dije, mi voz baja. Me dijo que tenían que priorizar. Que ella, Ricardo y Javier son la verdadera familia. Finalmente lo miré, las lágrimas que me había negado a derramar frente a ellos ahora ardían en mis ojos. Una familia de verdad, y yo solo. No lo soy. Soy el extra, la carga, la que dejaron atrás en el mostrador de registro. Me dijeron, susurré, que buscara un Motel 6. Marcos tomó un sorbo lento de su vino, sus ojos fijos en el horizonte que se oscurecía. Finalmente soltó una risa baja y sin humor. Un Motel 6, repitió, negando con la cabeza. Realmente no tienen ni idea, ¿verdad? Después de todos estos años, todavía te ven como esa trabajadora de caridad que lucha por salir adelante. Se volvió hacia mí, una pequeña sonrisa irónica en su rostro. Una trabajadora de caridad en tecnología para la esperanza, su pequeño proyecto de lástima. La hija fracasada que ni siquiera pudo conseguir un trabajo corporativo de verdad. Miré mi vino, agitando el líquido oscuro. No saben la verdad, Marcos. Nunca se molestaron en preguntar. Solté un largo suspiro. No tienen idea de que Tecnología para la Esperanza no es una pequeña organización sin ánimo de lucro para la que solo trabajo. No saben qué es nuestra fundación. Ese era el secreto. El que había guardado durante 6 largos años. Mi familia, en su prisa por categorizarme como la fracasada e idealista, nunca se había molestado en buscar la organización que tanto me apasionaba. Tecnología para la Esperanza era una organización sin ánimo de lucro. Proporcionaba educación tecnológica y recursos a comunidades desatendidas. Pero también era el brazo filantrópico de Auratech, la empresa que había construido desde cero junto a Marcos. Hace 6 años, mientras mi familia estaba ocupada planeando la lujosa boda de 6 cifras de Jimena, yo estaba en un garaje en Palo Alto con Marcos, escribiendo el código fundamental de lo que se convertiría en Auratech. Yo era la cofundadora. Yo era la directora de tecnología. Yo era la M. Torres, el genio anónimo de la codificación que los blogs de tecnología siempre intentaban identificar. Yo era la arquitecta detrás de la revolucionaria plataforma de inteligencia artificial de nuestra empresa, la que gestionaba la logística segura para algunas de las corporaciones y gobiernos más grandes del mundo. Mientras mi padre se jactaba de sus contactos comerciales regionales, yo negociaba en silencio contratos con el Departamento de Defensa. Justo el mes pasado, después de que aseguramos el nuevo contrato con Highcore Logistics, la valoración de Auratech se había finalizado. $1.200 millones. Mi participación del 40% en la empresa me convirtió en una de las mujeres más jóvenes hechas a sí mismas en la industria tecnológica. Era una verdad tan grande, tan completamente opuesta a su narrativa sobre mí, que la había mantenido oculta. Quería ver, solo una vez, si podían amarme, o incluso solo respetarme, sin la validación del dinero. Quería saber si mi padre podría estar orgulloso de mí, Mónica, la hija, no Mónica Whitfield, la directora de tecnología. La escena en el vestíbulo había sido mi respuesta.
Un no claro, brutal y definitivo. Marcos me miró, su expresión suavizándose de la ironía a una familiar preocupación fraternal. «Todavía no se lo has dicho, ¿verdad?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Después de todo esto, simplemente estás dejando que lo crean». Negué con la cabeza, volviéndome para mirar el interminable océano crepuscular. La brisa salada se sentía fresca en mi cara. «Iba a hacerlo», dije, mi voz baja. Realmente iba a hacerlo. Este viaje. Pensé que este sería el momento. Había imaginado este momento durante meses. Había imaginado una cena familiar, quizás unas noches después de comenzar las vacaciones. Había imaginado contarles con calma sobre Auratech, sobre los contratos, sobre la valoración. No para presumir, no para alardear, sino simplemente para ser vista finalmente. Tenía esta fantasía, admití, sintiéndome tonta. Pensé que si simplemente lo exponía todo, si les mostraba la prueba de mi éxito, tal vez finalmente lo entenderían. Tal vez mi padre finalmente me miraría con el mismo orgullo que tiene cuando habla de los negocios inmobiliarios de Ricardo o de la familia perfecta de Jimena. Tomé un sorbo tembloroso de vino. Solo quería ver si podían respetarme. Solo a Mónica. No a Mónica la directora de tecnología o a Mónica la multimillonaria secreta. Solo a mí. La hija a la que han pasado 32 años descartando como desorganizada y demasiado sensible. Quería saber si mi padre podía estar orgulloso de mí sin el dinero, susurré, finalmente diciendo la verdad tranquila y dolorosa en voz alta. Quería saber si el trabajo que hacía le importaba por sí mismo, no solo por el sueldo. Lo mantuve en secreto porque estaba aterrorizada de que si se lo decía, cualquier afecto que pudieran mostrar no sería real. Sería solo por el dinero. Y supongo que estaba aún más aterrorizada de que si no se lo decía, simplemente seguirían viéndome como un fracaso para siempre. Me volví hacia Marcos, con los ojos escociéndome. El chiste es para mí, ¿verdad? Diseñé esta prueba para ellos, y la suspendieron tan espectacularmente que ni siquiera sabían que la estaban haciendo. El vestíbulo, el Motel 6, la verdadera familia. Esa fue mi respuesta. Miré de nuevo al océano. No pueden. Él no puede. La finalidad de esa comprensión se asentó en mí, pesada como un ancla. La esperanza que había albergado durante tanto tiempo, el deseo secreto e infantil de que algún día mi padre finalmente me viera, murió allí mismo en ese vestíbulo de hotel. Como si mis pensamientos lo hubieran convocado, mi teléfono, que había puesto solo en vibración, comenzó a vibrar incesantemente sobre la mesa de piedra junto a mi copa de vino. La pantalla se iluminó. Lorena. Llamada entrante. Lo miré. Estaba llamando de nuevo. Aterrada. Desesperada. No porque me extrañara, sino porque estaba avergonzada. Porque su hija la había desafiado, había mostrado un destello de poder que no podía explicar y había perturbado su imagen de familia perfecta. El teléfono continuó su zumbido enojado e insistente. Lo cogí. Marcos me observaba, sin decir nada. Miré el nombre de mi madre en la pantalla. Vi su rostro en mi mente, su expresión de desaprobación dolida e impaciente. Luego, deliberadamente, mantuve presionado el botón de encendido. La pantalla se volvió negra. Dejé el teléfono, ahora un trozo de vidrio muerto e inútil. Ahora, dije, tomando otra respiración profunda del aire libre y salado, voy a disfrutar de mis vacaciones. De vuelta en la suite frente al mar en el Sanctuary, la atmósfera estaba cargada de tensión. La hermosa vista panorámica del océano Atlántico pasaba completamente desapercibida. Lorena caminaba de un lado a otro sobre la alfombra gruesa y cara, retorciendo la correa de su bolso. Jimena y Ricardo estaban sentados rígidamente en un sofá de seda, susurrándose frenéticamente. Mi padre, Carlos, estaba de pie junto a la ventana, con la espalda rígida. Había estado en silencio durante todo el viaje en ascensor, un silencio que irradiaba una furia fría. Finalmente, se giró, su rostro una máscara de ira contenida. Dejad de susurrar, los dos, ordenó. Jimena y Ricardo se callaron. ¿Ricardo? Ricardo levantó la vista, sorprendido como un estudiante pillado copiando. Sí, Carlos.
Trae tu portátil. Ahora. Ricardo prácticamente se apresuró a recuperar su elegante portátil plateado de su maletín. Se sentó en el ornamentado escritorio de la suite, mirando a mi padre expectante. Quiero saber sobre ese coche, dijo Carlos, su voz peligrosamente baja. Ese Maybach. Quiero saber a quién pertenece, y quiero saber todo lo que puedas encontrar sobre un hombre llamado Marcos. El conductor dijo, el señor Marcos está esperando. Encuéntralo. Enseguida, Carlos, dijo Ricardo, sus dedos volando sobre el teclado. El único sonido en la habitación durante los siguientes minutos fue el rápido clic-clac de las teclas y la respiración ansiosa y superficial de Lorena. Vale, dijo Ricardo, su voz tensa. El coche es un Maybach clase S de 2025. Está registrado a nombre de una entidad corporativa, Auratech Holdings LLC. Auratech, repitió Carlos, probando el nombre. ¿Qué es Auratech? Estoy buscando. Ricardo tecleó furiosamente. De repente se detuvo. Se acercó más a la pantalla. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es? Escúpelo, espetó Carlos. Ricardo tragó saliva, sus ojos muy abiertos. Carlos, tienes que ver esto. Giró el portátil. Marcos. Su nombre completo es Marcos Torres. Es el fundador y director general de Auratech. Lorena dejó de caminar. ¿Un director general? Es una empresa de verdad. De verdad, Ricardo soltó una risa corta e histérica. Lorena, no es solo de verdad. Esta empresa, son un gigante. Una firma privada de tecnología de defensa y logística. Ellos acaban de firmar un contrato de $1.700 millones con el Pentágono el mes pasado. Son lo que llaman un unicornio, Carlos. Un unicornio masivo. La habitación quedó en completo silencio. Jimena, que había estado mirando fijamente a su marido, de repente jadeó, llevándose la mano a la boca. Su rostro palideció. Auratech, susurró, su voz temblorosa. Auratech. Ricardo, busca la Fundación Auratech. Ricardo, con sus propias manos temblando ligeramente, tecleó de nuevo. Está aquí. Su brazo filantrópico. Espera. Oh, Dios mío. La Fundación Auratech es la principal fuente de financiación de tecnología para la esperanza. Tecnología para la esperanza, repitió Lorena, su voz un débil susurro. Esa es la pequeña obra de caridad de Mónica. En la que siempre está trabajando. No es su obra de caridad, mamá, dijo Jimena, su voz subiendo de tono con pánico. Es su obra de caridad. Es de él. Esa es la conexión. Lorena se hundió en el borde de la cama quínsice, sus manos revoloteando en su garganta. Entonces, Mónica lo conoce. Conoce al director general de una empresa de $1.000 millones. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué guardaría en secreto algo así? Carlos golpeó la mano sobre el escritorio, haciendo que Ricardo saltara y el hielo en un vaso de agua cercano tintineara. No seas tonta, Lorena, rugió, su rostro oscuro de furia y humillación. No solo lo conoce. Trabaja para él. Jimena se aferró a esto, sus ojos entrecerrándose. Eso es lo que es. No es una trabajadora de caridad. Es su empleada. Probablemente su asistente ejecutiva o algo así. Por eso envió un coche. Por eso tiene esa tarjeta de crédito. Es una tarjeta de empresa. Carlos, dijo Ricardo, con el rostro pálido, una asistente ejecutiva con una tarjeta Centurión. Eso es muy poco probable. No me importa. Carlos caminaba ahora de un lado a otro, su rabia palpable. Ha estado ocultando esto. Esa chica ingrata y reservada. Nos ha estado mintiendo durante años, trabajando para este magnate de la tecnología mientras fingía ser una víctima pobre y luchadora. Lorena parecía desconcertada. ¿Pero por qué ocultaría un buen trabajo? Porque es manipuladora, escupió Carlos.
Ha estado jugando con nosotros. Jugando conmigo. Se quedó allí en ese vestíbulo y me dejó creer que no era nada. Se ha estado riendo de nosotros. De eso se trata. Humillación. El restaurante se llamaba The Tides. Era el único establecimiento de 3 estrellas Michelin de la isla, notoriamente imposible de conseguir mesa, y ubicado en una cala privada separada del complejo principal. El comedor era íntimo, con quizás solo 15 mesas, cada una perfectamente espaciada para mayor privacidad. Una pared entera de cristal se abría directamente a la playa, donde el océano bañado por la luz de la luna proporcionaba la única decoración real necesaria. El sonido de las olas era un telón de fondo tranquilo y rítmico para el tintineo de la plata y el cristal. Marcos había organizado la reserva, por supuesto. Estábamos sentados en la mejor mesa de la casa, un reservado de esquina que ofrecía una vista panorámica tanto del océano como de la sala. La expansión de Frankfurt parece sólida, decía Marcos, agitando su vino. Sus obstáculos regulatorios son menores de lo que anticipamos. Si nos movemos ahora, podríamos tener el centro de datos operativo para el tercer trimestre. Eso es agresivo, dije, cortando mis vieiras a la plancha, pero me gusta. Mi algoritmo para la nueva plataforma de logística está casi listo. Reducirá el tiempo de procesamiento en un 30%. Si lo lanzamos junto con el nuevo centro, dominaremos el mercado europeo antes de que nuestros competidores se enteren de que estamos allí. Él sonrió, levantando su copa. Esa es mi directora de tecnología. Siempre 3 movimientos por delante. Chocamos las copas, el gesto silencioso de 2 socios que confiaban implícitamente el uno en el otro. Estábamos cómodos en nuestro elemento, discutiendo estrategias de $1.000 millones con la misma facilidad con la que otros podrían discutir el tiempo. Fue en ese momento de tranquila confianza que sentí sus ojos sobre mí. No levanté la vista de inmediato. Simplemente continué mi conversación con Marcos, pero mis sentidos se agudizaron. Miré a la izquierda, usando el reflejo en la pared de cristal. Allí estaban. Sentados en una mesa pequeña e incómoda cerca de la entrada de servicio, Jimena y Ricardo. Deben haber movido todos los hilos, probablemente incluso mencionaron el nombre de mi padre, solo para conseguir una mesa de última hora, todo para continuar su vigilancia. Fingían leer sus menús, pero su atención estaba completamente fija en nosotros. Jimena le susurraba furiosamente a Ricardo detrás de su servilleta. Ricardo miraba a Marcos con una expresión de pura envidia sin adulterar. Se esforzaban tanto por parecer casuales, pero destacaban en este ambiente como bisutería barata. El traje de Ricardo era demasiado llamativo. El vestido de Jimena era demasiado ajustado. Intentaban parecer ricos. Marcos y yo simplemente lo éramos. Me volví hacia Marcos y sonreí, ignorándolos deliberadamente. Entonces, continué, tomando un bocado de birra, sobre la capacidad del servidor de Frankfurt. Tengo una idea. Nos reímos de algo que dijo, un sonido genuino y relajado. Discutimos nuestro trabajo, nuestra historia compartida, nuestros planes. Éramos 2 iguales, 2 socios, cómodos y poderosos. Y al otro lado de la habitación, podía sentir el calor de la mirada de mi hermana, ardiendo con una confusión y una rabia que, por primera vez en mi vida, encontré completa y absolutamente irrelevante. Estábamos a la mitad de nuestro plato principal cuando la sombra cayó sobre nuestra mesa. Jimena estaba allí, con los nudillos blancos mientras agarraba el respaldo de una silla vacía. Tenía la cara sonrojada, una máscara de furia y confusión mal disimulada. Ricardo se quedó unos pasos detrás de ella, con aspecto de desear desesperadamente estar en cualquier otro lugar. No sé a qué juego estás jugando, Mo, escupió, su voz un siseo bajo y tembloroso. Pero se acaba ahora. Te estás poniendo en ridículo y estás haciendo que toda la familia se preocupe hasta enfermar. Lentamente, dejé mi tenedor en el borde de mi plato. No la miré de inmediato. Tomé un pequeño sorbo de mi vino, dejando que el silencio se alargara, dejándola allí de pie bajo la mirada de los otros comensales. Finalmente, levanté la vista. Mi expresión no era de enojo, ni de tristeza. Era fría. ¿Un juego, Jimena?, pregunté, mi voz baja pero audible. ¿Llamas a esto un juego?
Yo llamaría un juego ser abandonada en el vestíbulo de un hotel por toda mi familia. Solo estoy jugando según las reglas que todos establecisteis. Me estoy cuidando, tal como sugirió papá. Antes de que Jimena pudiera replicar, Marcos dejó su servilleta sobre la mesa y se levantó. Era más alto que Ricardo, y su presencia fue instantáneamente imponente. No era agresivo, solo completamente, inquebrantablemente tranquilo. Le ofreció a Jimena una sonrisa educada y encantadora. Buenas noches. Debes ser Jimena, dijo, su voz suave y profunda. Soy Marcos Torres. Es un verdadero placer conocerte finalmente. Mónica me ha hablado mucho de ti. Su cortesía la desequilibró. Lo miró, momentáneamente sin palabras. Toda su agresión ensayada estaba diseñada para mí, la hermana a la que podía intimidar. Era inútil contra él. Visiblemente titubeó, tratando de recuperar el control. Miró su reloj caro y luego a mí. Así que esto es todo, se burló, recuperando su aplomo. Este es tu jefe. Él es el que paga por todo esto. Agitó la mano alrededor del costoso restaurante. Debe pagarte muy bien. ¿Cuánto te da para permitirte una tarjeta negra y un My Badge, Mo? Es parte de tu paquete de bonificaciones. Prácticamente estaba gritando, tratando de pintarme como una mujer mantenida, la única explicación que su mente podía comprender. Marcos soltó una risa suave, casi imperceptible. No era una risa de humor, sino de pura ironía. Miró a Jimena con una expresión de cortés diversión, como si fuera una niña que acabara de afirmar con confianza que el cielo era verde. Te has equivocado, Jimena, dijo, su voz tranquila y encantadora. Mónica no trabaja para mí. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Ella y yo somos socios. Construimos Auratech juntos desde cero en un garaje en Palo Alto hace 6 años. Me señaló, todavía sentada, bebiendo tranquilamente mi vino. Soy el director general, sí. Me encargo de la junta y los inversores, pero Mónica, dijo, su voz llena de un respeto profundo y genuino que mi familia nunca me había mostrado. Mónica es la directora de tecnología. No es solo parte de la empresa, Jimena. Es el cerebro detrás de ella. Cada pieza de código, cada algoritmo, cada contrato que hemos ganado, todo fue ella. Yo solo soy el traje. La sangre se drenó del rostro de Jimena. Su forzada sonrisa burlona vaciló, reemplazada por una mirada boquiabierta y en blanco. Ricardo, detrás de ella, parecía haber sido golpeado físicamente. Directora de tecnología, balbuceó finalmente Jimena, su voz quebrándose. ¿Ella? Estás mintiendo. Se volvió hacia mí, sus ojos muy abiertos con incredulidad y un nuevo pánico creciente. ¿Tú? ¿Eres la directora de tecnología de una empresa de $1.000 millones? Eso es imposible. Soltó una risa desesperada e histérica. Tú. Tú eres la fracasada. Eres la que ni siquiera pudo entrar en una universidad de verdad. Ni siquiera fuiste a la Ivy League. Papá tuvo que mover hilos solo para que entraras en la universidad estatal. Finalmente dejé mi copa de vino. Miré a mi hermana, mi expresión no era de enojo, solo cansada. Tienes razón, dije en voz baja. No fui a la Ivy League. Estás pensando en tu aceptación en Brown, para la que mamá y papá hicieron una fiesta. Me incliné hacia adelante. Me gradué con honores del MIT en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Dejé que las palabras aterrizaran. Pero no te culpo por olvidarlo. Fue la misma primavera en que estabas decidiendo entre Vera Wang y Oscar de la Renta para tu primera boda. Supongo que todos estaban preocupados. Jimena estaba completamente en silencio. Simplemente me miraba, su mundo entero visiblemente inclinándose sobre su eje. La narrativa sobre la que había construido su vida, su superioridad, mi fracaso, acababa de ser vaporizada. Miré a mi hermana, a su rostro pálido y conmocionado. La ira que había sentido durante tanto tiempo se había ido, reemplazada por una finalidad fría y silenciosa. Tienes razón, Jimena, dije, mi voz apenas un susurro, pero cortó el silencio del restaurante.
No fui a la Ivy League. Fui al MIT. Y todos lo olvidasteis porque estabais ocupados planeando tu boda. Me incliné ligeramente hacia adelante. Tú y mamá y papá, todos me descartasteis. Decidisteis que yo era la fracasada, el caso de caridad, la decepción. ¿Y por qué? Dejé la pregunta en el aire. Porque no encajaba en vuestra narrativa. Porque no estaba obsesionada con el dinero y el estatus. Porque no era tú. Jimena empezó a tartamudear. Yo. Yo no. Mantuve mi vida privada por una razón muy simple, continué, interrumpiéndola. Quería ver si alguno de vosotros, solo una vez, podría estar orgulloso de mí. No de mis logros, no de mi cuenta bancaria, solo de mí. Quería ver si esta familia era capaz de amar a alguien incondicionalmente. Cogí mi copa de vino y la miré por encima del borde. Y esta noche en ese vestíbulo, cuando mi propia madre me dijo que no era parte de la verdadera familia y tú me dijiste que me fuera a un Motel 6, finalmente obtuve mi respuesta. No podéis. Marcos, que había estado observando todo esto con una tranquila intensidad, finalmente intervino. Volvió su sonrisa educada y encantadora hacia Jimena. Y por si todavía te lo preguntas sobre esa tarjeta de crédito de empresa, Jimena, dijo, su voz casual, como si discutiera el tiempo, la participación del 40% de Mónica en Auratech, la empresa que construimos juntos. Fue valorada oficialmente la semana pasada después del contrato con el Departamento de Defensa. Hizo una pausa lo suficientemente larga. 1.200 millones de dólares. 1.000 millones. La palabra explotó en el silencio entre nosotros. La cara de Jimena se puso completamente blanca. Físicamente tropezó hacia atrás, su mano se agitó para agarrar el respaldo de una silla vacía para estabilizarse. Sus ojos estaban muy abiertos y en blanco. ¿1.000 millones? Tartamudeó. 1.200 millones de dólares. Tomé un bocado tranquilo y deliberado de mi bira. Estaba perfectamente cocinada. Finalmente miré a mi hermana, su mundo entero destrozado y reformándose a su alrededor. Así es, Jimena, dije. Ahora puedes volver a tu mesa. Puedes terminar tu cena. Y puedes informar a mamá y papá. Le di una pequeña y fría sonrisa. Disfruta de tu comida. Jimena no volvió caminando a su mesa. Tropezó, sus movimientos espasmódicos y descoordinados. Su habitual gracia felina y segura había desaparecido, reemplazada por los pasos temblorosos de alguien que acababa de mirar por el borde de un acantilado. Su rostro era una máscara pálida y cerosa. Ricardo se levantó cuando ella se acercó, su propia expresión una mezcla de irritación y confusión. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo ese tipo? Se derrumbó en su silla, sus manos temblando visiblemente mientras buscaba a tientas su vaso de agua. 1.000 millones, susurró, su voz ronca y baja. Ricardo se inclinó, molesto. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Habla más alto, Jimena. Dijo 1.200 millones de dólares, dijo, su voz quebrándose. Dijo que ella es la directora de tecnología, él. El cerebro. Dijo que es su socio. Dijo que fue al MIT. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par, el color drenándose instantáneamente de su rostro. La tarjeta Centurión. El Maybach. La villa privada. El restaurante con estrella Michelin. Todo se le vino encima de golpe, un maremoto de información que su cerebro no podía procesar. Ella es. Es multimillonaria, susurró, su voz llena de un asombro enfermizo y aturdido. ¿Mónica? Nuestra Mónica. Jimena solo lo miraba, sus ojos en blanco por el horror de sus propias acciones. Nosotros. Le dijimos que se fuera a un Motel 6. Ricardo no dudó. Arrojó un puñado de dinero sobre la mesa, mucho más que suficiente para cubrir sus bebidas intactas. Agarró a Jimena del brazo, tirando de ella bruscamente para ponerla de pie. Tenemos que irnos. Tenemos que decírselo a tu padre. Ahora. Prácticamente salieron corriendo del restaurante, ignorando las miradas confusas del personal y de los pocos otros comensales.
El viaje de regreso al Sanctuary fue un borrón frenético y silencioso. Irrumpieron en la suite frente al mar de Carlos y Lorena sin llamar, encontrando a Carlos al teléfono con su abogado y a Lorena leyendo una revista de moda. «Es multimillonaria», gritó Jimena, las palabras saliendo en un torrente histérico. Carlos bajó el teléfono, su expresión se endureció. «¿Qué dijiste?» «Deja de decir tonterías». «Es verdad», jadeó Ricardo, apoyado contra el marco de la puerta, su rostro pálido y sudoroso. «Mónica, no es una trabajadora de caridad. Es la cofundadora y directora de tecnología de Auratech. Ese tipo, Marcos Torres, es el director general. Carlos, la empresa vale más de $1.000 millones. Su participación personal es». Lorena dejó caer su revista. «¿Qué? Eso es imposible. Ella es solo Mónica». «Es verdad», chilló Jimena, finalmente encontrando su voz. «Fue al MIT. Nos ha estado mintiendo durante años. Se ha estado riendo de nosotros». La reacción fue inmediata y explosiva. Carlos rugió un sonido gutural de pura rabia primigenia. Barrió con el brazo el ornamentado bar, haciendo que un vaso de cristal se estrellara contra la chimenea de mármol. Hielo y whisky caro se esparcieron por la alfombra impoluta. Se atrevió, bramó, su rostro de un tono morado oscuro. Se atrevió a mentirme, a esta familia. Nos manipuló. Se sentó allí en ese vestíbulo y nos dejó. Nos hizo parecer tontos. Lorena, sin embargo, tuvo una comprensión diferente y más aterradora. Se hundió en el sofá, llevándose las manos a la boca. No solo estaba enojada, estaba horrorizada. «Oh, Carlos. Carlos, deja de gritar». Estaba llorando, su voz temblando incontrolablemente. «¿No entiendes lo que esto significa?» «Entiendo perfectamente», rugió él. «Es engañosa. Es manipuladora». «No», sollozó Lorena, sus palabras ahogadas por sus manos. «No lo entiendes. Nosotros acabamos de decirle a nuestra hija multimillonaria que no era parte de la verdadera familia. La abandonamos. Carlos, le dijimos que se fuera a un Motel 6. Tratamos a nuestra hija multimillonaria, como si fuera basura». La mañana siguiente fue brillante y clara. La tormenta del drama familiar de la noche anterior se sentía lejana. Estaba a millas de distancia del Sanctuary, sentada en la cubierta superior soleada del yate corporativo de Auratech, el Aura. Era menos un barco y más un centro de comando flotante de alta tecnología, completo con internet satelital seguro y pantallas de datos holográficas. Marcos y yo ya estábamos trabajando, con los portátiles abiertos, hojas de cálculo y código mostrados en las pantallas frente a nosotros. El océano estaba en calma, y una ligera brisa traía el olor del mar. Era pacífico. Mi teléfono personal, que había recuperado de la suite presidencial y cargado, sonó de repente, rompiendo el silencio. Miré la pantalla. «Carlos». Marcos me miró. «Justo a tiempo». Asentí, respiré hondo y contesté. Presioné el botón del altavoz, colocando el teléfono sobre la mesa entre nosotros. Una voz que apenas reconocí inundó la cubierta. Era la de mi padre, pero goteaba una dulzura espesa y falsa que me dio escalofríos. «¿Mónica?» «Oh, Mónica, cariño, ¿eres tú?» No dije nada. «Mónica, mi amor», continuó, su voz rebosante de falsa emoción. «Tu madre y yo hemos estado enfermos de preocupación. Hemos estado llamando toda la noche. Teníamos tanto miedo de que te hubiera pasado algo. Ricardo nos lo contó. Ricardo nos contó lo que has logrado. Estamos simplemente anonadados, cariño». Miré a Marcos, que sorbía tranquilamente su café, sus ojos revelando su diversión. «Fuimos unos tontos, Mónica», continuó Carlos, su voz espesa de arrepentimiento teatral. «Absolutos tontos. Anoche, estábamos en shock. Deberíamos haber estado orgullosos de ti. Estamos orgullosos de ti. Increíblemente orgullosos». Finalmente cogí el teléfono,
mi voz tan tranquila y plana como el océano frente a nosotros. Papá, dije, interrumpiéndolo. Déjame hacerte una pregunta. Lo que sea, cariño. Lo que sea. ¿Estás orgulloso de mí? Pregunté, ¿o estás orgulloso de mis $1.200 millones? La falsa calidez en la línea murió al instante. Hubo un silencio pesado y cargado. Podía imaginarlo, su mente acelerada, tratando de encontrar las palabras adecuadas para navegar esto. Mónica, no hables así, dijo finalmente, su voz tensa mientras intentaba recapturar el tono amoroso. Eso no es. Somos familia. Te queremos. El dinero. El dinero es solo una maravillosa bonificación, un testimonio de tu arduo trabajo. Solo queremos celebrar a nuestra hija. Celebrar, repetí, mi voz desprovista de emoción. Sí, dijo, aferrándose a la palabra. Eso es exactamente. Tienes que volver al complejo. Ahora mismo. Cancelaremos nuestros planes. Le diremos a Jimena que... Haremos lo que quieras. Te haremos una fiesta, Mónica. Una celebración masiva aquí mismo. Todos nuestros amigos, toda la familia. Les mostraremos a todos lo orgullosos que estamos de ti. Dejé la oferta en el aire por un momento, el sonido de las pequeñas olas lamiendo el casco del yate llenando el silencio. Una fiesta. Una celebración. Ahora que era multimillonaria, querían celebrarme. La hipocresía era tan espesa que apenas podía respirar. No, gracias, papá, dije, mi voz educada pero inconfundiblemente fría. No estoy interesada en una fiesta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Balbuceó su voz, la falsa alegría evaporándose. Mónica, esta es una oportunidad maravillosa. Tengo trabajo que hacer, interrumpí, mirando los complejos datos que brillaban en la pantalla de mi portátil. Trabajo real. El trabajo que he estado haciendo durante los últimos 6 años mientras todos pensabais que era un fracaso. Y francamente, agregué, mi voz bajando una octava, no tengo absolutamente ningún deseo de celebrar nada con la gente que me abandonó en el vestíbulo de un hotel hace menos de 24 horas. ¿Abandonada? No seas tan dramática, Mónica. Fue un malentendido. Antes de que pudiera responder, oí una pelea en el otro extremo, y la voz de mi madre, aguda y frenética, irrumpió en el teléfono. Lorena claramente le había quitado el teléfono. Mónica, no puedes decirlo en serio, gritó, su voz tensa por el pánico. Tienes que perdonarnos. Cometimos un error, un terrible, terrible error. Pero eres familia. Tienes que ayudarnos. Tú. Ahora lo tienes todo. Tienes todo este dinero, y nosotros. Su voz se quebró, y la oí susurrar lejos del teléfono. Carlos, díselo. Tienes que decírselo ahora. Hubo otro sonido ahogado, y luego la voz de mi padre volvió a la línea. Pero esta vez, toda la falsa calidez, toda la ira fanfarrona había desaparecido. Fue reemplazada por un sonido que nunca antes había oído de él, desesperación. Mónica, dijo, su voz baja y tensa. La empresa. Mi empresa está en problemas. Esperé, sin decir nada. Es la auditoría, dijo, las palabras saliendo ahora deprisa, forzadas y humilladas. Es grave. Hice algunas malas inversiones. Apalanqué los activos para cubrir. No importa. El punto es que estoy en serias deudas, Mónica. El banco está reclamando mis préstamos. Voy a perderlo todo. Cerré los ojos. No se trataba solo de orgullo, entonces. No se trataba solo de la humillación de que su hija fuera más rica que él. Se trataba del dinero. Yo. Necesito un préstamo, cariño, tartamudeó. Uno significativo. Solo para superar esto. Eres mi hija. Puedes ayudar. Así que ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. La verdadera razón de las falsas disculpas, el repentino orgullo, las súplicas desesperadas por la familia. No vieron a una hija a la que habían ofendido. Vieron una solución.
Vieron un banco. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, muerta. Así que eso es. Esa es la verdadera razón. Necesitas mi dinero. No esperé su respuesta. No la necesitaba. Terminé la llamada. Me quedé mirando la pantalla negra y silenciosa de mi teléfono. El sonido de la voz desesperada y suplicante de mi padre todavía resonaba en el aire tranquilo de la cubierta del yate. No puedo creerlo, susurré, mirando a Marcos. Él me estaba observando, su expresión ilegible. Realmente. Solté una risa aguda y amarga. Realmente pensé por un segundo que estaba llamando porque se sentía mal, porque estaba avergonzado de lo que hicieron. Negué con la cabeza, la ingenuidad de ello me hizo sentir mal. No estaba avergonzado. Solo estaba calculando. Solo estaba buscando el ángulo. Mónica, no puedes sorprenderte, dijo Marcos suavemente. Así es como siempre han sido. Solo que ahora tienes un precio más alto. Ni siquiera intentó ocultarlo, dije, la ira subiendo caliente y aguda. Ni siquiera intentó fingir que se preocupaba por mí por más de 30 segundos. ¿Él solo? Solo vio una solución a sus problemas de dinero. Vio un cajero automático andante. Me levanté, demasiado agitada para sentarme, y caminé hacia la barandilla del yate. Agarré el metal frío, mirando el agua. Me pidió un préstamo después de abandonarme, después de dejar que Jimena y Ricardo me trataran como si no fuera nada. El peso total y humillante de sus acciones, el Motel 6, la verdadera familia, el fracaso, volvió a golpearme ahora, agravado por esta súplica codiciosa y desesperada de dinero. Son increíbles, me enfurecí, volviéndome hacia Marcos. Están completamente desprovistos de cualquier. Mis palabras fueron interrumpidas por el agudo timbre metálico del teléfono satelital de Marcos. Era su línea privada, la reservada para emergencias y miembros de la Junta de alto nivel. Nunca sonaba con buenas noticias. La postura relajada de Marcos desapareció. Estuvo instantáneamente alerta, respondiendo antes del segundo timbre. Torres. Escuchó. Su espalda, que había estado relajada contra la tumbona, se enderezó como una vara. El color se drenó de su rostro. ¿Qué? Dijo, su voz aguda, todo negocios. ¿Dónde? ¿Cuándo ocurrió esto? Se levantó, caminando en un círculo pequeño y apretado en la cubierta. ¿Está estable? Entendido. Sí. Sí, por supuesto. Estamos en camino. 20 minutos. Diles que vamos. Terminó la llamada, su rostro una máscara de sombría seriedad. Me miró, y mi propio corazón comenzó a latir en mi pecho, un repentino pavor frío me invadió. Marcos, susurré. Dudó, sus ojos llenos de un dolor que no era suyo. Claramente estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas. Mónica, dijo, su voz baja y firme. Ha habido un accidente en el complejo. En el hotel de tu familia. ¿Un accidente? ¿Quién es? ¿Es mi mamá? Mi papá. Marcos dio un paso hacia mí, su expresión sombría. Es Javier, dijo. Es tu sobrino. Mantuvo mi mirada, su voz suave pero firme. No. Se cayó. Se cayó desde su balcón en el tercer piso. Aterrizó en la cubierta de hormigón de la piscina de abajo. El yate regresó a toda velocidad al muelle privado. El chofer ya estaba esperando, con el motor del Maybach en marcha. El viaje de 20 minutos al hospital de Hilton Head fue un borrón silencioso y de alta velocidad. Marcos estaba en su teléfono haciendo llamadas, su voz baja y urgente, organizando cosas que ni siquiera podía procesar. Yo solo miraba por la ventana, con la mente entumecida. Javier, de 3 años, ese niño pequeño con los ojos de mi hermana. No parecía real. Irrumpimos por las puertas automáticas de la sala de emergencias. La sala de espera era de un blanco austero y estéril, con olor a antiséptico y miedo. Y allí estaban. Mi familia. Pero estaban destrozados, irreconocibles.
Estaban acurrucados en un pequeño rincón de espera privado, una imagen de puro caos. Mi madre, Lorena, estaba sentada muy derecha en una silla de vinilo, su vestido de lino blanco ahora arrugado y manchado de lágrimas. Sostenía a Jimena, que estaba desplomada contra ella, llorando a gritos. No era un llanto silencioso, sino un sonido crudo y animal de pura agonía. Ricardo, el marido de Jimena, no era el hombre engreído y pulcro del vestíbulo. Estaba hecho un desastre. Su camisa cara estaba desabrochada, su pelo estaba apelmazado por el sudor, y caminaba de un lado a otro en un círculo apretado y frenético, pasándose las manos por el pelo y murmurando, no, 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 no. Mi padre, Carlos, estaba desplomado contra la pared del fondo, su rostro de un impactante gris ceniciento. Parecía tener 100 años. Toda la ira, toda la autoridad había desaparecido. Simplemente miraba fijamente al suelo, un hombre roto. Lorena fue la primera en verme. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos y enrojecidos. Mónica, gritó, su voz quebrada por un alivio desesperado e impactante. Oh, gracias a Dios que estás aquí. Javier. Oh Dios, Mónica. Pero antes de que pudiera terminar, el llanto de Jimena se detuvo. Se apartó de mi madre, su cabeza levantándose lentamente. Su hermoso rostro era un desastre, hinchado y surcado de lágrimas y rímel. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, no estaban llenos de dolor. Estaban llenos de puro odio sin adulterar. Tú, siseó, su voz un susurro venenoso que resonó en la pequeña habitación. Se puso de pie tambaleándose, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Qué haces aquí? Su voz se elevó a un grito. ¡Fuera! ¿Qué haces aquí? ¿Para burlarte de nosotros? ¿Para reírte? Jimena, susurró mi padre, pero ella no lo oyó. Esto es tu culpa, chilló, abalanzándose hacia mí antes de que Ricardo la agarrara del brazo. Todo esto es tu culpa. Si no hubieras montado esa escena, si no hubieras sido tan egoísta y dramática, habríamos estado allí. Lo habríamos estado vigilando. Esto es por tu culpa. Retrocedí, tambaleándome un paso, como si me hubiera golpeado físicamente. La palabra culpa pareció resonar en el pasillo estéril e iluminado con fluorescentes. Mi culpa, susurré, el sonido apenas audible. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser esto mi culpa? Estaba a millas de distancia en un yate tratando de escapar de ellos. Sí, tu culpa, chilló Jimena, su voz rasgando el tranquilo zumbido de la sala de emergencias. Se liberó del agarre de Ricardo y se abalanzó hacia mí. Sus dedos cuidados apuntaban como garras a mi pecho. Tú hiciste esto. Siempre lo arruinas todo. Lorena solo continuó sollozando. Oh, Jimena. No, no lo hagas. No, gritó Jimena, ignorándola. Sus ojos se clavaron en los míos, salvajes de dolor y una rabia familiar y aterradora. Necesita oírlo. Estábamos bien. Todos estábamos bien hasta que ella empezó esto, hasta que hizo esa llamada telefónica. La sangre se me heló. La llamada telefónica. La llamada en la que mi padre me suplicó dinero. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mamá y papá estaban devastados después de que les colgaras, gritó, sus palabras resonando en las baldosas. Papá estaba furioso. Mamá estaba histérica. Eran un desastre, Ricardo y yo. Ni siquiera podíamos hablar con ellos. Nosotros solo necesitábamos un minuto. Fuimos a dar un paseo por la playa, solo 10 minutos. Eso es todo. Estaba sollozando histéricamente ahora, con grandes y entrecortadas respiraciones que parecían destrozarla. Dejamos a Javier con ellos. En la suite. Se suponía que lo estaban vigilando. Hizo una pausa, su respiración se entrecortó. Pero estaban distraídos. Estaban discutiendo sobre ti, sobre tu dinero, sobre lo que dijiste. Estaban distraídos por tu egoísmo. Dio un paso tambaleante más cerca. ¿Y él? Él trepó. Oh Dios, Ricardo,
Él simplemente se subió por encima de la barandilla del balcón. Se derrumbó en una nueva ola de sollozos, agarrándose el estómago mientras Ricardo corría a sostenerla. Si no hubieras llamado, escupió entre lágrimas, si no los hubieras alterado, lo habrían estado vigilando. Esto nunca habría sucedido. Tú. Ni siquiera podía decir las palabras, pero sus ojos las gritaban. Mataste a mi hijo. La acusación era monstruosa, un intento retorcido y desesperado de echarme la culpa de su propia negligencia catastrófica. Sentí que el mundo se inclinaba. Sentí que mis rodillas se doblaban, y Marcos puso una mano fuerte y firme en mi brazo. Esto era una pesadilla. Esto no era real. Jimena, cállate, dijo finalmente mi padre, Carlos. Su voz era áspera, ahogada, su rostro ceniciento. No me estaba mirando. Estaba mirando a Jimena. Este no es el momento para esto. No aquí. ¿Me estaba defendiendo? ¿O simplemente estaba aterrorizado de que la verdad de su fracaso fuera gritada en un hospital público? No importaba. El daño estaba hecho. En su dolor, Jimena acababa de entregarme el arma. No podía ver la verdad. Estaban distraídos. Fueron negligentes. Y fue su obsesión con mi dinero lo que lo causó. Antes de que pudiera siquiera encontrar las palabras para defenderme de esta lógica horrible y retorcida, las pesadas puertas dobles de la sala de traumatología se abrieron con un silbido neumático. Un médico con bata azul, su rostro sombrío y ensombrecido por el agotamiento, salió. Se quitó la mascarilla quirúrgica, revelando una expresión cansada y seria. Familia de Javier Whitfield. La frágil y tóxica burbuja de nuestro drama familiar se evaporó al instante, reemplazada por un terror nuevo y más agudo. Ricardo y Carlos se abalanzaron al mismo tiempo, sus voces desesperadas y rotas. Somos nosotros. Soy su padre, suplicó Ricardo, agarrando el brazo del médico. Soy su abuelo, dijo Carlos, su voz quebrándose, toda su autoridad manufacturada desaparecida. ¿Cómo está? ¿Está vivo? Por favor, doctor. Solo díganos. ¿Cómo está mi nieto? El doctor Evans miró los rostros desesperados de mi padre y mi cuñado, su expresión sombría y profundamente cansada. Levantó una mano, su voz baja y firme, dominando la habitación. Su hijo, su nieto, está vivo. Hemos logrado estabilizarlo por ahora. Un suspiro colectivo y estremecedor de alivio recorrió a mi familia. Ricardo se apoyó contra la pared y Lorena soltó un pequeño sollozo. Pero el médico no había terminado. Sin embargo, continuó, y la palabra cayó como una piedra, la caída fue significativa. Ha sufrido una lesión cerebral traumática grave. Hay una hinchazón significativa. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de ellos con una seriedad inquebrantable. También tiene una fractura de la columna cervical alta. Una lesión en la columna cervical. Ricardo solo miraba, sin comprender. ¿Columna cervical? ¿Qué significa eso? Significa, dijo el doctor Evans, su voz grave, que la caída ha dañado gravemente su médula espinal en la base de su cuello. La situación es extremadamente crítica. Necesitamos aliviar la presión tanto en su cerebro como en su médula espinal de inmediato, o... No necesitó terminar la frase. Mi padre, Carlos, encontrando su voz de mando, dio un paso adelante. ¿Entonces a qué estamos esperando? Llévenlo a cirugía. Hagan lo que tengan que hacer. Solo sálvenlo. Yo lo pagaré. Cueste lo que cueste. El doctor Evans negó lentamente con la cabeza, y la expresión de su rostro era de profunda frustración. Señor, no lo entiende. Ese es el problema. ¿Qué problema?, exigió Ricardo, su voz elevándose. Está estable, ¿verdad? Simplemente operen. No podemos, dijo el doctor Evans, las palabras golpeando aún más fuerte que las acusaciones de Jimena. Este hospital, el Hospital General de Hilton Head, somos una fantástica instalación regional, pero no estamos equipados para este procedimiento específico y altamente especializado. No tenemos el equipo de microcirugía neuroquirúrgica pediátrica necesario para una operación tan delicada.
Miró a Carlos, luego a Ricardo. E incluso si tuviéramos el equipo, no tenemos al especialista. Hay quizás 5 cirujanos en el país que se especializan en este tipo exacto de trauma espinal pediátrico. Su nieto no solo necesita un neurocirujano, necesita uno específico. Las palabras del Dr. Evans quedaron suspendidas en el aire estéril, pesadas y absolutas. Hay una persona, dijo, su voz baja. El principal experto, posiblemente el único experto en este tipo específico de trauma de la columna cervical pediátrica, es el Dr. Alejandro Ríos. Es el jefe de neurocirugía en Johns Hopkins en Baltimore. Baltimore. Eso estaba a un mundo de distancia. Entonces, ¿a qué estamos esperando?, exigió Ricardo, su voz quebrándose con una mezcla de terror y su habitual actitud de tomar el control. Llámenlo. Consigan un helicóptero, un avión, lo que sea necesario. Simplemente lleven a mi hijo a Johns Hopkins. No es tan simple, señor Whitfield, dijo el Dr. Evans, su mirada inquebrantable. Para moverlo de manera segura, necesitaríamos un vuelo médico de cuidados críticos totalmente equipado. Un avión medicalizado con un equipo de trauma pediátrico solo para llevarlo allí. Entonces llámenlos, gritó Ricardo, perdiendo el control. Llamen a Johns Hopkins. Díganles que vamos. No me importa lo que cueste. Simplemente háganlo. El Dr. Evans levantó la mano, su expresión dolida. Miró a Carlos, luego a Lorena, y de nuevo a Ricardo. Era un hombre a punto de dar un segundo y devastador golpe. Señor Whitfield, por favor escúcheme. El protocolo quirúrgico del Dr. Ríos para esto todavía se considera experimental. Y él, junto con su equipo especializado en Johns Hopkins, está profundamente fuera de la red de su seguro. No me importa el seguro, bramó Carlos, dando un paso adelante. Escribiré un cheque. Simplemente hagan la llamada. El médico miró su portapapeles y luego a mi padre. Señor, no creo que entienda la escala de lo que está involucrado. Debido a que se trata de un transporte y procedimiento de emergencia experimental y fuera de la red, el hospital, Johns Hopkins, ni siquiera programará el quirófano. Y la compañía de evacuación médica ni siquiera encenderá sus motores sin el pago completo, por adelantado. Un tipo diferente de silencio cayó sobre el grupo. El pánico crudo fue reemplazado por un pavor frío y financiero. Por adelantado, susurró Lorena, su voz temblorosa. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de? ¿De qué estamos hablando? El Dr. Evans respiró hondo. Parecía un hombre que odiaba su trabajo, odiaba esta parte sobre todo. Había visto esta escena antes. El vuelo medicalizado, con un equipo completo de UCI pediátrica de Charleston, costará aproximadamente $200.000, dijo, su voz plana y clínica. El anticipo para el Dr. Ríos y su equipo quirúrgico, solo para reunirse, es de $500.000. El quirófano especializado, el equipo, los cuidados intensivos postoperatorios. Estamos hablando de un costo prepago estimado de. Hizo una pausa, dejándolos prepararse. $1,5 millones. 1.5 millones. Millones. El número simplemente quedó allí. Era una abstracción, una imposibilidad. Ricardo, que había estado vibrando con energía frenética, simplemente se detuvo. Miró al médico, con la boca ligeramente abierta, como si el médico acabara de empezar a hablar en un idioma extranjero. Jimena, que había estado sollozando en el hombro de mi madre, se quedó completamente quieta. Su cabeza se levantó, sus ojos muy abiertos y en blanco con un nuevo y diferente tipo de horror. Mi padre, Carlos, el hombre que se definía por su éxito financiero, el hombre que acababa de intentar exigir un préstamo a su hija multimillonaria, simplemente se desinfló. Vi cómo sus hombros se hundían, su rostro se relajaba. Supo en ese instante que no podía hacerlo. Su farol había sido descubierto por una realidad mucho más dura que su propio ego. 1.5, tartamudeó finalmente Ricardo, las palabras se le atascaron en la garganta. Pero nosotros. No tenemos eso. Carlos, no tenemos eso ahora mismo, ¿verdad? Mi padre no respondió. Solo miraba al suelo, su rostro gris. Su empresa estaba siendo auditada,
sus activos estaban congelados. El gran patriarca de la familia Whitfield, el hombre que acababa de intentar cambiar su orgullo familiar por un préstamo, estaba total, completa y públicamente impotente. Las palabras del médico, $1,500,000, succionaron todo el aire de la habitación. No era solo un número. Era una ejecución. Jimena fue la primera en quebrarse. No solo lloró. Se desmoronó. Sus piernas parecieron disolverse debajo de ella, y se deslizó por la pared hasta el suelo de baldosas estériles, con las manos presionadas contra la boca. No, susurró, la palabra seca y agrietada. No. No. Nosotros. No podemos. Levantó la vista hacia Ricardo, su rostro una máscara de negación desesperada y suplicante. No tenemos eso, Ricardo. No tenemos ese tipo de dinero. Ricardo, que había estado vibrando con energía frenética, se quedó completamente quieto. Su rostro se puso de un blanco pálido y enfermizo. Mis comisiones, tartamudeó, su voz apenas audible. El mercado. El mercado inmobiliario está congelado. Todo está bloqueado en depósito. Yo. No puedo. Se miró las manos como si lo hubieran traicionado. El exitoso corredor, el proveedor, era completamente inútil. La cabeza de Jimena se giró bruscamente hacia su padre, sus ojos salvajes con una nueva, frenética y última esperanza. Papá, gritó, arrastrándose hacia él, agarrando la pernera de sus caros pantalones. Papá. Tienes que hacerlo. Tu empresa, Empresas Wilson, dijiste. Dijiste que ibas a conseguir el nuevo contrato de la ciudad. Eres rico. Puedes pagarle. Solo págale. Carlos, mi padre, no se movió. Todavía estaba desplomado contra la pared, su rostro gris y flácido. Parecía haber envejecido 20 años en 20 segundos. Papá, chilló Jimena de nuevo, sacudiéndole la pierna. ¿Me oíste? Págale al doctor. Salva a mi hijo. Carlos finalmente la miró. Sus ojos estaban en blanco, derrotados. Cuando habló, su voz era un susurro seco y cascado, el sonido de un globo desinflándose. Yo. No puedo, Jimena. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, escupió Ricardo, su voz aguda por la incredulidad. ¿Es tu nieto? La empresa, Carlos ahogó la admisión, destrozándolo. La auditoría no era rutinaria. Es seria. Miró a mi madre, su vergüenza palpable. Han congelado las cuentas, Lorena. Todas ellas. Yo. No puedo acceder a esa cantidad de dinero. No hoy. Tomaría semanas, quizás más. El médico, que había estado observando este colapso familiar con una paciencia practicada y cansada, finalmente intervino. Su voz era firme, cortando la histeria. Lo siento, señor Whitfield, pero no tenemos semanas. Ni siquiera tenemos días. Miró directamente a Jimena, su mirada suavizándose con lástima pero dura con la realidad. Tenemos horas, quizás 3 o 4 como mucho. Si no llevamos a su hijo a ese quirófano, la hinchazón en su médula espinal se volverá permanente. Dejó que eso se asimilara. Nunca volverá a caminar, o peor. La finalidad de ello, el reloj corriendo, destrozó lo último que quedaba de su compostura. Jimena soltó un sonido que no era humano. Era un lamento crudo y primigenio de pura desesperación. Lorena corrió hacia ella, rodeando a su hija con los brazos, ambas colapsando en un montón de sollozos en el suelo. Ricardo, con el rostro contorsionado en una máscara de rabia e impotencia total, se giró y golpeó la pared de yeso con el puño. El agudo crujido resonó con la ruptura final y brutal de sus vidas. Estaban atrapados. Toda su jactancia, todo su estatus, todo el equipaje de Louis Vuitton y los complejos de 5 estrellas, era una ilusión, una cáscara delgada y frágil. Y en el único momento en que realmente importaba, se había desmoronado, dejándolos completa y absolutamente indefensos. Jimena era un montón en el suelo, su respiración entrecortada y rota.
Su mirada era salvaje, saltando del impasible doctor a su madre que lloraba, a su marido, que ahora solo miraba fijamente el agujero que había hecho en la pared. Eran inútiles. Su padre, el gran Carlos Whitfield, era una estatua gris de derrota. Todos eran inútiles. Entonces sus ojos, hinchados y rojos, se cruzaron con los míos al otro lado de la habitación. Yo estaba de pie cerca de la entrada con Marcos, perfectamente quieta. No había dicho una palabra. No me había movido. Solo estaba observando. Me miró, su mente visiblemente acelerada, su cerebro empapado de dolor haciendo un nuevo y desesperado cálculo. La suite presidencial, el Maybach, la forma tranquila en que Marcos la había descartado en el restaurante, los $1.000 millones, y esa tarjeta, la tarjeta negra. Tú, susurró, su voz un graznido crudo y roto. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó. No se levantó, gateó. Se arrastró por el frío y estéril suelo de baldosas de la sala de emergencias a 4 patas como un animal. Me alcanzó y agarró el bajo de mis pantalones, su agarre como una trampa de acero. Mónica, gritó, su rostro presionado contra mi pierna, su voz ahogada por la tela. Mónica, por favor, tienes que hacerlo. Tienes el dinero. Sé que lo tienes. Solo miré la parte superior de su cabeza, sus caros reflejos rubios, sin sentir nada más que un vasto y frío vacío. Sentí la mano de Marcos tocar ligeramente mi espalda, una presencia silenciosa y firme. Tienes esa tarjeta, chilló, mirándome, su hermoso rostro completamente destrozado por las lágrimas, la mucosidad y el puro terror primigenio. Esa tarjeta negra, puedes pagarle. Puedes salvar a mi hijo. Puedes salvar a Javier. Sollozaba incoherentemente, aferrándose a mí. Haré lo que sea, Mónica. Haré lo que sea. Lo siento. Lo siento por todo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Ricardo, al oír esto, salió de su estupor. Se apresuró, deteniéndose justo antes de agarrarme él mismo. Mónica, por favor, suplicó, su voz quebrándose. Toda la arrogancia, toda la condescendencia del Motel 6, completamente desaparecida, reemplazada por el pánico crudo de un padre aterrorizado. Tienes razón. Puedes ayudar. Nosotros. Te lo devolveremos. Lo juro. Cada céntimo. De alguna manera, nosotros. Lo resolveremos. Solo por favor salva a mi hijo. No los miré. Miré más allá de sus rostros desesperados y suplicantes. Miré a mis padres. Carlos y Lorena estaban de pie congelados, observando este horrible cuadro. Su orgullo, su arrogancia, todo el fundamento de superioridad de su vida se había hecho añicos por completo. Estaban viendo a su niña de oro, su hija perfecta, y a su yerno favorito literalmente arrastrándose por el suelo a los pies de la hija que habían abandonado. Ahora se veían forzados, en una humillación silenciosa y agonizante, a depositar su única esperanza en la única persona a la que habían desechado. Miré a mi hermana. Jimena todavía se aferraba a mi pierna, sus sollozos resonando en la pequeña y fría habitación. Vi los ojos desesperados y suplicantes de Ricardo. Miré más allá de ellos a mis padres. Mi madre lloraba en silencio, con la mano sobre la boca. Mi padre, Carlos, me miraba, su rostro una máscara de derrota gris y humillada. Todo su poder, toda su arrogancia, todo su juicio se había evaporado. No eran nada, solo gente asustada e indefensa suplicando a los pies de la hija que habían desechado. Mi rostro estaba inexpresivo. No sentí nada, ni piedad, ni triunfo, solo una claridad fría, aguda y absoluta. Lenta y deliberadamente, me agaché y despegué los dedos de Jimena de mi pierna. Ella me miró, sus ojos suplicando. La rodeé como si fuera un mueble y pasé junto a mi atónita familia, deteniéndome directamente frente al Dr. Evans. Él me miró, confundido, esperando que me uniera a la histeria. Ignoré las miradas desesperadas y esperanzadas de mi familia. Doctor, dije, mi voz cortando el sonido de los renovados sollozos de Jimena. Era clara, profesional y completamente desprovista de emoción.
Dijo que el Dr. Ríos en Johns Hopkins es el especialista. Sí, dijo, frunciendo el ceño. Pero como expliqué, el transporte. Transportar a Javier es demasiado arriesgado, interrumpí. Su condición es demasiado inestable. Así que no transportaremos al paciente. Mantuve su mirada. Transportaremos al cirujano. ¿Y si pudiéramos traer al Dr. Ríos aquí, a este hospital, con su propio equipo quirúrgico y su equipo especializado? El Dr. Evans me miró como si estuviera loca. Señorita Whitfield, yo. No creo que entienda. No estamos hablando de reservar un vuelo comercial. Estamos hablando de movilizar a todo un equipo quirúrgico privado de cuidados críticos, su equipo especializado valorado en millones de dólares, y traerlos aquí desde Baltimore. Negó con la cabeza, frustrado. Eso es logísticamente imposible. ¿En horas? ¿Quién podría hacer eso? No le respondí. Simplemente me volví hacia Marcos, que había estado de pie en silencio junto a la puerta, observando todo. Marcos, dije. Él ya estaba sacando su teléfono. En ello. Llama al Dr. Ríos directamente. Usa mi autorización. Dile que es una emergencia personal código Aura. Detrás de mí, oí a mi padre ahogar un sonido. Código. ¿Código Aura? Auratech, Mónica. Tú eres. Lo ignoré. Marcos se llevó el teléfono a la oreja, su voz tranquila y autoritaria. ¿Alejandro? Sí, soy Marcos Torres. Estoy bien. Escucha, tengo una emergencia personal urgente. Estoy en el hospital de Hilton Head con nuestra directora de tecnología, Mónica Whitfield. Su sobrino, de 3 años, tiene un trauma grave en la columna cervical. Sí, exacto. El equipo local no puede manejarlo. Marcos escuchó y luego asintió. Excelente. Estoy enviando el Gulfstream G700 de la compañía a Baltimore para ti ahora. Estará en tu hangar privado en 30 minutos. Trae a todo tu equipo y cualquier equipo que necesites. Nos encargaremos de todo en este extremo. Marcos terminó la llamada. Se dirigió no a mi familia, sino al Dr. Evans, su voz nítida y decisiva, la voz de un director general ejecutando un plan de alto riesgo. ¿El doctor? Ríos está en camino, dijo. El Gulfstream G700 de Auratech está en ruta a Baltimore para recogerlo a él y a su equipo quirúrgico. Él y su equipo especializado estarán en el aire en 1 hora. Aterrizarán aquí en aproximadamente 90 minutos. Luego miró a mi padre, una mirada breve y despectiva. Auratech asumirá toda la responsabilidad financiera del transporte y el procedimiento. No verán una factura. El Dr. Evans, que estaba acostumbrado a tratar con familias frenéticas, parecía completamente atónito. Solo asintió, sin palabras, e inmediatamente se giró para regresar apresuradamente a la sala de traumatología, presumiblemente para prepararse para la llegada del mejor cirujano del mundo. En el pasillo estéril, hubo un silencio ensordecedor. Jimena, Ricardo, Carlos y Lorena se quedaron allí, congelados. Sus rostros eran una mezcla grotesca de shock, confusión y una comprensión incipiente y horrible. Esta era la recompensa. El momento en que toda la narrativa de nuestra familia se hizo añicos. La verdad era ahora ineludible. Mónica, la fracasada. Mónica, la desorganizada. Mónica, la trabajadora de caridad que no podía permitirse su propia habitación de hotel. Mónica, la hija egoísta que no era parte de la verdadera familia. Esa Mónica era la única en esta habitación que podía salvar la vida de Javier. Lo había hecho no con súplicas o lágrimas, sino con una sola y tranquila llamada telefónica que movilizó un jet privado y a uno de los cirujanos más famosos del mundo. Lo había hecho con un poder que ni siquiera podían empezar a comprender. Mi madre, Lorena, fue la primera en hablar. Su voz era un susurro tembloroso y roto. Me miró como si me viera por primera vez. Mónica, tartamudeó. Esa llamada telefónica, él. ¿Te llamó la directora de tecnología? Mónica, eres la directora de tecnología.
Finalmente me giré para mirarla. Miré su rostro surcado de lágrimas, la expresión cenicienta y derrotada de mi padre, la mirada en blanco de incredulidad de Ricardo. Mi voz era tranquila. No quedaba ira. No había triunfo. Solo había el final. Tenías razón, mamá, dije, mi voz firme. Tenías razón en el vestíbulo. Estoy completamente sola. Siempre he estado por mi cuenta. Así que aprendí hace mucho tiempo a cuidarme sola. Luego, dirigí mi mirada a mi hermana. Jimena todavía estaba en el suelo, su cuerpo temblando, sus ojos muy abiertos con una nueva y aterradora mezcla de vergüenza, horror y una esperanza desesperada y frágil. Y tú también tenías razón, Jimena, dije, mi voz igual de tranquila, igual de final. Cuando me dijiste que no éramos una familia de verdad. Dejé que las palabras aterrizaran, resonando en el terrible silencio. Porque tienes razón. Una familia de verdad. Una familia de verdad nunca abandonaría a uno de los suyos en el vestíbulo de un hotel y le diría que buscara un motel 6. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Les di la espalda a todos ellos, a su vergüenza, su desesperación y sus inútiles disculpas. Pasé junto a ellos por el pasillo hasta la gran ventana al final que da al helipuerto del hospital. Me quedé allí, sola, y observé el cielo vacío y oscuro, esperando la ayuda que había convocado. La lección final de la historia es que tu autoestima debe venir de dentro, no de la validación de aquellos que se niegan a verte. La familia de Mónica la descartó como un fracaso porque no encajaba en su superficial definición de éxito. La abandonaron en un momento de humillación, demostrando que no eran una familia de verdad. Pero cuando su mundo se derrumbó en una verdadera crisis, su dinero y su estatus fueron inútiles. Se vieron obligados a suplicar la salvación de la misma persona a la que habían desechado. Este es un poderoso recordatorio, ten cuidado con cómo tratas a la gente. El fracaso del que te burlas hoy podría ser la única persona con el poder de salvarte mañana. ¿Alguna vez has sido subestimado por tu familia, solo para convertirte en el que más necesitaban? Comparte tu historia en los comentarios de abajo.